Europa es considerada como el lugar de nuestro sistema solar con más probabilidades de albergar vida fuera de la Tierra. Es una luna, un mundo helado que orbita Júpiter. Creemos que en Europa existe un océano debajo de su capa de hielo. Como sabemos, aquí en la Tierra, donde hay agua, hay vida. Queremos entender si esta luna tiene las condiciones necesarias para albergar vida. 3, 2, 1, lift off. Europa Clipper es la primera misión dedicada a la exploración de Europa. Es la nave espacial interplanetaria más grande jamás construida y lanzada por la NASA. La misión Europa Clipper tiene el equipo y la tecnología adecuadas para viajar a Europa y revelar sus secretos. Las imágenes y datos que recibiremos de Europa Clipper serán sorprendentes. ¿Cómo no emocionarse ante algo tan monumental? Hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de NASA Science Live, el primero que os ofrecemos en español. Hoy vamos a descorrer el telón de una de las misiones espaciales más interesantes de nuestra era, Europa Clipper, una misión que explorará una luna helada de Júpiter y revelará lo que se esconde bajo su superficie de hielo. Soy vuestra anfitriona, María José Viñas, y estoy encantada de estar con vosotros aquí hoy. Pero lo mejor de todo es que no solo vamos a estar hablando nosotros, sino que tú también puedes participar. Si tienes preguntas, envíanoslas durante el programa usando el hashtag PreguntaNASA en la sección de comentarios de la cuenta desde la que nos estás viendo. Y vayamos al grano. ¿Qué hace que esta misión sea tan especial? Europa, una de las 95 lunas heladas de Júpiter, probablemente tiene un vasto océano líquido oculto bajo su superficie helada. La nave espacial Europa Clipper viajará hasta esta misteriosa luna para poder dar respuesta a una gran pregunta. ¿Podría Europa reunir las condiciones adecuadas para albergar la vida? Hoy me acompañan dos invitados increíbles que están contribuyendo a hacer posible esta misión. El Dr. Benny Dini, científico postdoctoral afiliado a Europa Clipper de la Universidad de California Santa Cruz, y Andrés Rivera, ingeniero de sistemas de la fase de crucero de Europa Clipper del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, o NASA JPL. Benny, Andrés. Mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí hoy. ¿Podríais empezar contando a nuestros espectadores un poco sobre vuestras funciones en la misión Europa Clipper? ¿Ben? Sí, claro. En Europa Clipper yo participo del equipo científico, principalmente del equipo que tiene que ver con la investigación del océano usando mediciones de gravedad. ¿Y Andrés? ¿Cuál es tu rol? Soy ingeniero de sistemas para la misión de Europa Clipper aquí en NASA JPL y somos parte como del grupo de liderazgo técnico para asegurarnos que la misión cumpla con todos sus objetivos de ingeniería para así poder entregarle muchos datos a Ben para que investigue y haga muchísima ciencia. Perfecto. Y Andrés, recientemente pasamos un día contigo en NASA JPL, donde se construyó Europa Clipper, para aprender más sobre tu papel en la misión como parte de la serie de la NASA tras la nave espacial. Vamos a echar un vistazo a este vídeo. La fase de crucero es muy importante porque es nuestra primera oportunidad de realmente ejercitar todas las cosas que nosotros estamos construyendo acá, pero en el espacio, mientras llegamos a Júpiter. Mi nombre es Andrés Rivera y mi trabajo es asegurarme de que Europa Clipper llegue a Júpiter de manera segura. Europa Clipper es el siguiente paso como de la humanidad para investigar esas preguntas tan grandes como de dónde venimos, cuál es el origen de la vida. Creemos que en Europa existe un océano debajo de su capa de hielo. Creemos que existe evidencia de energía térmica, de químicos que juntos pueden ser las condiciones que dan origen a la vida. Mi rol en la misión, soy un ingeniero de sistemas de la fase crucero para Europa Clipper. Como parte de mi trabajo en la fase de crucero es asegurarnos que todas las piezas juntas cumplen las expectativas que tenemos para poder investigar a Europa. Eso quiere decir que nos toca correr muchas pruebas, hacer muchos análisis y de esa manera determinar si las funciones que necesitamos para sobrevivir a esta fase de crucero las podemos cumplir con la misión. La fase de crucero es más o menos 5 años y medio de la misión. Entonces, en la fase de crucero nosotros salimos de la Tierra y pasamos por Marte. Marte nos da un empujoncito para volver otra vez a la Tierra y utilizar la gravedad tanto de Marte como de la Tierra y entrar a la órbita de Júpiter y empezar a explorar Europa. A mí personalmente me gustan las matemáticas, me gusta la ingeniería, me gusta investigar, me gusta analizar datos, me gusta la ciencia, pero no solo los datos, no solo los
retos técnicos, sino también en el año 2012, cuando estaba terminando high school y empezando college, vi el video del aterrizaje de Curiosity y al ver el video vi un grupo de personas que estaban extremadamente felices por ese aterrizaje y en ese momento logro entender la felicidad que ellos pueden tener como de ver el trabajo de muchos años, de muchas horas en donde tal vez tú no ves como el resultado, sino hasta cuando realmente ocurre y la celebración que se puede tener. Entonces para mí fue muy inspiracional ver el trabajo de esas personas, ver la felicidad que ellos expresaban por ver lo que pudieron lograr juntos y ese aspecto, aparte de la parte técnica, me motiva mucho a venir acá a trabajar. El estar acá parado y saber que estoy a unos pocos metros de Europa Clipper y saber que en menos de un año va a estar en el espacio es realmente increíble. Emigré a los Estados Unidos con mis padres a los 16 años. Casi 10 años justo después de que llegué a este país, tuve la oportunidad de participar aquí en una pasantía en la NASA. Desde ese entonces, hace 7 años, he podido desarrollarme no solo como persona, sino como un ingeniero, porque realmente nada te prepara para lo que es trabajar en una misión de la escala como esta. Sin embargo, me siento muy afortunado de poder participar en esto y pues es muy inspiracional saber que lo que para mí era como una posibilidad muy remota, simplemente como imágenes en un televisor, ahorita son pues la realidad. Estoy acá sentado representando a muchas otras personas que quieren buscar y apoyar como esos esfuerzos en donde nosotros como humanos exploramos no solo pues nuestra Tierra, sino más allá. Está genial este vídeo y si queréis ver más episodios de esta temporada de Tras la nave espacial, visitad youtube.com/NASA_ES. Y ahora vamos a entrar en detalles sobre por qué la NASA decidió enviar una nave espacial a Europa. Ben, sabemos que la vida en la Tierra necesita ciertos ingredientes. ¿Puedes describirlos y explicarnos por qué los científicos creen que estos componentes podrían también estar presentes en Europa? Claro. La vida es un objeto de estudio muy complejo. La tenemos aquí en grandes cantidades en la Tierra, sin embargo, sigue siendo un motivo de admiración y de estudio, ¿no? Sin embargo, a pesar de su complejidad, entendemos que hay ciertos ingredientes básicos. Ellos son el agua, elementos químicos indispensables para la vida y energía química. Creemos que Europa tiene todos estos elementos en grandes cantidades, por mediciones anteriores que hemos hecho en Europa y también lo que sabemos del sistema solar. Entonces, Europa se convierte inmediatamente en un candidato muy interesante para la existencia de vida en el sistema solar más allá de la Tierra. Perfecto. Y Andrés, ¿cómo está diseñada específicamente la nave espacial para buscar estos ingredientes? Pues diseñar una nave para que llegue a Europa es algo bastante complicado y principalmente uno de los principales retos que tenemos es el hecho de que Júpiter en nuestro sistema solar, aparte del Sol, es la mayor fuente como de radiación. Tiene un campo magnético muy fuerte que gira y acelera partículas que al entrar en contacto con electrónicos pues los pueden dañar. Entonces nosotros diseñamos la misión de una forma en donde podamos manejar esta radiación. Existen dos maneras. La principal manera es, pues, diseñamos la nave con partes que resistan a la radiación, es decir, partes que hacemos pruebas acá en la Tierra, las evaluamos por su desempeño con la radiación y nos aseguramos de que funcionen en ese entorno. Aparte de eso, protegemos estas partes con lo que nosotros llamamos la bóveda de electrónicos, que es pues una caja metálica de aluminio y zinc, más o menos de 1 centímetro de grosor en cada una de sus paredes, lo cual atenúa bastante como la radiación, pero igual pues estamos expuestos a ella. Y la segunda manera es también definiendo cómo volamos en el entorno de Europa y en este aspecto pues intentamos reducir la cantidad de dosis que recibimos cada vez que volamos alrededor de esta luna. Y Ben, una pregunta que nos hacen muy a menudo es, ¿va a encontrar vida la nave espacial cuando llegue a la Luna Europa? Sería fantástico, ¿no? Lamentablemente, o por diseño en realidad, Europa Clipper no es una misión de detección de vida, ¿ya? Europa Clipper es una misión de caracterización de las condiciones de habitabilidad de Europa. La detección de vida es un paso que va un poco más allá de lo que Europa Clipper puede hacer y requiere de esta caracterización que Europa Clipper va a realizar. Es muy difícil establecer específicamente cuáles son los elementos que definen la existencia de vida,
pero nosotros creemos que con Europa Clipper vamos a realizar pasos de gigantes en entender cuáles son esos elementos y qué tan posible es encontrarlos en Europa. Y Andrés, la nave espacial también tuvo que diseñarse para resistir el severo entorno de radiación que hay alrededor de Júpiter. ¿Puedes decirnos a qué se enfrentará y cómo está preparada la nave Europa Clipper para sobrevivir este entorno? Claro que sí. Para ponerlo como en términos que más o menos nosotros podamos entender, el entorno de Júpiter irradia a nuestra nave prácticamente con lo que serían como millones como de radiografías, así como de tórax. Entonces, pues es un ambiente bastante hostil. Te había comentado cómo hemos diseñado las partes precisamente para resistir pues el entorno tan agresivo al que nos enfrentamos. Muy bien. Y también cabe mencionar que Europa Clipper orbitará alrededor de Júpiter y no va a aterrizar nunca en Europa. ¿Podrías hablar un poquito de esto, Andrés? Claro que sí. Las órbitas de Europa Clipper son bastante excéntricas y, como mencioné anteriormente, giramos alrededor o rotamos alrededor de Júpiter. Entonces, te puedes imaginar como más o menos un elipse bastante excéntrico en una parte que está un poquito más chata como hacia uno de los lados y una parte que es como un poquito más puntuda hacia el otro lado. Y ahí es donde nosotros nos estamos acercando más o menos a Europa. Entonces, cada periodo alrededor de Júpiter para nuestra trayectoria son más o menos 14 a 20 días, de los cuales solo durante un día nos vemos expuestos como a esa radiación y el resto de tiempo hacemos el resto de las funciones como de ingeniería para asegurarnos que los datos llegan a la Tierra, prepararnos para nuestro próximo encuentro con Europa y tener todos los instrumentos listos para que de esa forma podamos investigarla. Muy bien. Y ya estamos recibiendo preguntas en línea de nuestros espectadores, así que vamos a empezar a contestarlas. Recuerda, si estás viendo el programa en directo, puedes enviar tus preguntas a Ben y Andrés usando el hashtag PreguntaNASA o publicándolas en la sección de comentarios de la plataforma desde la que estás viendo el programa. Nuestra primera pregunta nos llega de Instagram y pregunta, ¿la sonda va a regresar a la Tierra? Yo puedo tomar esa pregunta. La sonda no regresa a la Tierra de la manera en que esperamos, es decir, la sonda no va a aterrizar en la Tierra. Sin embargo, durante la etapa crucero, lo que primero hacemos es lanzamos hacia Marte, nos impulsamos con la gravedad del Marte y después, más o menos para el año 2026, finales del 2026, la nave va a volver a pasar aquí cerca de nuestra Tierra para coger el impulso de la gravedad de la Tierra y impulsarnos cada vez adquiriendo más velocidad para impulsarnos hasta Júpiter, que Júpiter queda bastante lejos, pues obviamente de nuestro entorno. Entonces, la nave no va a regresar a la Tierra, pero va a estar cerca de nosotros de nuevo en algunos años después de que completemos ambos de esos gravity assists. Muy bien. Y creo que esto ya la acabas de contestar un poco, pero Jorge nos pregunta en YouTube si podrías explicar la órbita de Europa Clipper una vez llegue a su destino. Claro que sí. Las órbitas de Europa Clipper, como mencioné, si las puedes visualizar, son altamente elípticas, bastante excéntricas, con un periodo en donde nos enfocamos en la ciencia y otro periodo que son varios días en donde nos enfocamos en la ingeniería. Si hacemos así como un gráfico como de todas las órbitas, se vería como más o menos que estamos cubriendo Europa por todos lados, es decir, intentamos nosotros dar información que nos dé composición de más del 80% como de cobertura de esta luna. Y para eso, pues nos toca volar como en diferentes partes, ¿verdad? O sea, no solo por la cara anterior, sino en su reverso. Y para esto, las trayectorias son muy bonitas y parecen casi como una flor, ¿sí? Como bastantes elipses que se intersecan con Europa y nos dan como ese mapeo global que intentamos buscar. Muy bien. Y Ben, pasemos a una pregunta que creo que es para ti. ¿Por qué es importante la química del agua de Europa para la vida? La composición química. Química, bueno, sí, la química, la vida requiere de reacciones químicas para todo lo que hace, para reproducirse, para alimentarse. Se pueden describir los pasos de los metabolismos que definen la vida con reacciones químicas. Entonces, entender el entorno químico de Europa es fundamental para ver si esas reacciones son posibles o qué tipo de reacciones son posibles. Diferentes tipos de vida realizan diferentes tipos de reacciones químicas. Entonces, es una combinación del entorno químico, de los elementos que están disponibles, cosas que queremos aprender con Europa Clipper y cosas que vamos a aprender a través de los instrumentos que hemos diseñado.
Muy bien. Y para ti, Andrés, ¿en cuánto tiempo llegará la nave a Europa? ¿Cuánto tardará? La nave tarda aproximadamente 5 años y medio en llegar al sistema de Júpiter. En ese momento, cuando llegamos a Júpiter, más o menos gastamos de 6 meses a un año entrando en la órbita de Júpiter y comenzando a tomar los pasos necesarios para entrar en órbita de tal manera en que hagamos mapeo de Europa. En ese proceso también vamos a volar por algunas de las otras lunas de Júpiter, como Ganymede y como Calisto. Pero estos no son vuelos de ciencia, sino son vuelos principalmente de energía, de ingeniería para asegurar que pues todo está listo para comenzar nuestra misión de ciencia después de estos 5 años y medio de crucero. Muy bien. Y la siguiente pregunta que nos llega de Instagram me parece un poquito filosófica. Si se encontrara vida, ¿qué podría significar para la humanidad? ¿Qué creéis cada uno? Bueno, déjame iniciar aquí. Yo pienso, bueno, sería un cambio de paradigma total, ¿no? La existencia de vida la conocemos solamente aquí en la Tierra. En ese sentido, ha sido una pregunta milenaria que la humanidad ha tratado de contestar a través de la religión, a través del pensamiento, a través de la lógica, a través de la ciencia hoy día, ¿no? Si acaso nuestro lugar en el universo es el lugar de una especie solitaria que vive en un país, en un mundo, ¿no? De condiciones sumamente especiales que no se encuentran en ningún otro lugar, o si acaso nuestro planeta en realidad tiene planetas hermanas en otras estrellas. Entonces, es un cambio de paradigma total, ¿no? De qué lugar nosotros como seres humanos ocupamos en el universo que habitamos. Muy bien. Y nos gustaría recordar a nuestros espectadores que esta misión no está específicamente buscando vida, sino habitabilidad, que es el potencial para la vida. Pero sí, como tú dices, Ben, sería un cambio de paradigma si se encontrara vida en otro lugar del sistema solar. Muy bien, una siguiente pregunta nos llega de Instagram y vuelve a hablar del agua. Dice, ¿qué otras sustancias componen el agua de Europa? Esa es una de las preguntas que queremos responder, ¿no? Tenemos una idea de que el agua de Europa contiene elementos fundamentales como carbono, ¿verdad? Hidrógeno, nitrógeno, que son elementos que se encuentran al inicio de la formación de los planetas en el sistema solar, ¿no? Entonces, como Europa toma parte de esa formación, captura esos elementos y los guarda en su interior. Entonces, pensamos que esos elementos han tenido una oportunidad durante millones de años, ¿no? Billones de años, de mezclarse con el océano e incluso llegar a la superficie. Entonces, con Europa Clipper lo que buscamos es establecer un mejor conocimiento de cómo esos procesos de viaje, ¿no? De estos elementos desde el océano de Europa a la superficie ocurren, con qué nivel, con qué grado ocurren, ¿ya? Y cuáles son esos elementos. Europa Clipper no va a medir la composición del océano directamente. Hay una capa de hielo que creemos tiene unos 30 o menos kilómetros de espesor, ¿no? Y la nave espacial no está diseñada para penetrar a través de esa capa de hielo, pero sí medir la composición de los elementos en la superficie de esa capa de hielo, descifrar cómo esos elementos llegan allí desde el océano, y también medir cuál es la contribución de otros procesos, por ejemplo, la radiación del sol y cómo impacta en la química que encontramos en la superficie. Entonces, en ese sentido, establecer cuáles son esas reacciones en particular y el entorno de esas reacciones químicas en el océano de Europa es una de las preguntas principales de la misión. Muy bien. Y la siguiente pregunta que nos ha llegado por Instagram, creo que también es para ti, Ben, es ¿por qué Europa tiene un color tan peculiar? Bueno, está relacionado a esto que estábamos conversando, ¿no? Ese color peculiar, me imagino, se refiere al color marrón de varios segmentos de Europa y que se encuentra también en estas estriaciones que se extienden a lo largo del satélite. Ha sido motivo de debate, ¿ya? A través de observaciones de telescopios, en misiones anteriores, y es parte también de los objetivos de Europa Clipper descifrar exactamente cuál es la composición de ese material.
Algunas hipótesis estas son sales, ¿no? del océano. El océano ha logrado llegar a la superficie y luego ha evaporado el agua, dejando como residuo una capa de sales, ¿no? Entonces, mirar en esas sales y en su composición nos dice algo directamente del océano. También hay otras ideas que tienen que ver con ese color marrón proviene de reacciones que ocurren con la luz solar, ¿no? Entonces, de nuevo, el detalle, ¿no? de qué exactamente compone estos colores es parte de la misión. Muy bien, y tengo una pregunta que creo que es para ti, Andrés, nos llega de YouTube. ¿Cuál es el combustible o la base de energía que tendrá o dispondrá la nave durante su trayecto? ¿Es solo eléctrico o lleva otro tipo de soporte? Nuestro método de propulsión principal es químico. Es un sistema de propulsión química con un oxidante y un combustible. Entonces es, digamos, lo que llamaríamos propulsión tradicional. No somos una misión de propulsión eléctrica, pero utilizamos nuestra capacidad de propulsión química para maniobrar, así como también tenemos la capacidad de hacerlo a base eléctrica con reaction wheels. Pero sí, es completamente química, no tenemos propulsión eléctrica. Muy bien. Y Andrés, la nave tiene unos paneles solares enormes. Creo que era 30 metros extendidos. ¿Por qué tan Claro, grandes? sí. Pues lo que ocurre es que en Júpiter queda más o menos a 5 veces la distancia del Sol y la Tierra, es decir, más o menos el 4 al 3% como de la luz que toca los paneles en Júpiter en comparación como llegaría acá en la Tierra. Entonces, prácticamente el área de estos paneles sería más o menos como un piso, un apartamento más o menos un poco grande, más de 100 metros cuadrados de área. Y intentamos colectar la mayor cantidad, digamos, de energía solar que podemos capturar así de lejos, guardarla en nuestras baterías y asegurarnos de que podemos sobrevivir estas órbitas. Para darle una referencia al público más o menos como del consumo eléctrico de nuestra nave, en Júpiter la nave se espera que va a producir más o menos 1 kilovatio de electricidad, obviamente degradándose con el tiempo por el daño de la radiación, como mencionaba antes. La radiación daña los paneles solares. Y al final de la misión esperamos que prácticamente esos paneles solares nos den solo 3/4 de ese kilovatio como de poder. Entonces, para nuestros televidentes es menos de la cantidad, digamos, que consume un microondas doméstico, un horno microondas. Y también eso es parte como de los retos que tenemos técnicos, como diseñar una nave que es un laboratorio de ciencia completo, pero consume muy, muy poquita electricidad y es capaz de operar en Júpiter. Súper eficiente. Bastante eficiente. Entonces, sí. Ben, creo que la siguiente pregunta es para ti. Nos la envía Paula Gutiérrez en YouTube y pregunta, ¿qué tipo de actividad geológica tiene Europa? Bueno, Europa creemos nosotros, está bastante activa, ¿no? Se nota en la tectónica que es evidente en las fotografías. Específicamente, ¿qué es lo que ocurre? Hay diferentes hipótesis que van desde... lo más obvio es que existe extensión de la capa de hielo, ¿verdad? En estas fisuras que se ven a lo largo de la capa de hielo, en los colores marrones que hablábamos anteriormente. También existen terrenos que son caóticos, ¿no? Es decir, no tienen un orden o una suavidad evidente. Y que creemos son terrenos altamente activos que se están renovando continuamente y que pueden tener información sobre lo que ocurre en el océano, ¿ya? Entonces, en este tipo de tectónica hay mucha información a través de la actividad geológica que tiene Europa. Hay también sugerencias de que existe subducción, digamos, capas de hielo que se superponen una sobre la otra. Entonces hay varias y muchas cosas en Europa. Lo que sabemos es que es un satélite muy activo y eso es evidente en su distribución de cráteres. Contrario, por ejemplo, a la luna de nuestra Tierra, que es visiblemente está llena de cráteres, ¿no? Europa no tiene tantos de ellos. Y no porque haya tenido menos impactos, sino
porque su actividad geológica está constantemente renovando el terreno. Súper interesante. Y tenemos muchas preguntas en línea, pero antes de pasar a la siguiente, yo tengo una pregunta para nuestros espectadores. Y es que si pudierais hacer una pregunta a la nave espacial Europa Clipper cuando llegue a Europa, ¿cuál sería? Pon tus preguntas en el chat o donde quiera que estés viendo el programa y usa el hashtag PreguntaNASA. Entonces pasemos a las preguntas que ya nos han llegado. En Instagram nos han preguntado cómo afecta la radiación de Júpiter a la vida en Europa. Bueno, Andrés dijo algo acerca de esto, ¿no? En la superficie de Europa es imposible casi para la vida existir, ¿no? La radiación ahí es altísima, algo así como 50.000 escáneres de pecho de rayos X cada segundo, ¿no? O sea, la vida ahí no tiene condiciones propicias. Ahora, en el océano la situación es diferente, porque existe esta capa de hielo que bloquea esa radiación en el ambiente oceánico, donde no se recibe esa radiación. Entonces, en ese sentido, la radiación no afecta la vida en el océano, pero abre otros problemas. Por ejemplo, no hay posibilidad de fotosíntesis en el océano porque no hay luz. Entonces, toda la energía química para los metabolismos que puedan existir en Europa proviene de reacciones químicas, no es fotosíntesis. Y para añadir un poquito a lo que dice Ben, pues como mencionaban nosotros como ingenieros, hicimos una bóveda para asegurarnos que los electrónicos resisten la radiación, y la capa de hielo, Ben lo mencionó, se hipotiza que son decenas de kilómetros de grosor, ¿verdad? Entonces yo mencionaba, es solo 1 centímetro de grosor de aluminio zinc, que es un gran bloqueador de radiación, pero el hielo en sí mismo también bloquea muchísimo la radiación, y por eso hay tanta esperanza en investigar lo que ocurre debajo en el océano. Muy bien. Y luego de la misión Europa Clipper, nos preguntan en Facebook si va a haber alguna misión para aterrizar en la Luna e ingresar en el océano subterráneo. Sí, es más, cuando apenas estábamos formulando la misión de Europa Clipper, por allá como más o menos el 2015-2016, complementariamente también se formuló la idea de un lander, un dispositivo que pudiera aterrizar y sobrevivir suficiente tiempo como para entrar en el hielo y tal vez más directamente poder evaluar la composición química como en la superficie de Europa. La idea todavía está allí, pero este tipo de misiones siempre compiten con los deseos, digamos, como la comunidad de ciencia, y hasta el momento no hay planes confirmados para aterrizar en Europa. Bueno, a ver si hay suerte y sucede. Después Luis en YouTube nos pregunta ¿a qué distancia máxima se va a acercar a Europa la nave? Yo puedo tomar la pregunta. Nuestro sobrevuelo más cercano nos va a poner más o menos a una distancia de 25 kilómetros de Europa, lo cual es bastante cercano considerando las cámaras que tenemos en nuestra visión. Nos va a dar imágenes de altísima resolución. Muy bien. Y en YouTube también nos están preguntando si la nave lleva cámaras, porque supongo que la gente quiere ver todas esas imágenes. Claro que sí. Nuestra nave tiene bastantes cámaras, no solo cámaras en el área visible, es decir, la luz que nosotros podemos capturar con nuestros ojos como humanos, sino también cámaras que trabajan en el infrarrojo cercano, y asimismo también en el ultravioleta para hacer espectrografía y cosas así. Nuestras cámaras principales, como en el área visible, lo llamamos EIS, E-I-S, en inglés pues como los ojos. Y sí, tenemos una cámara que puede enfocarse bastante cerca, así como cámaras que nos pueden dar vistas panorámicas, de tal modo pues podemos ensamblar todas las imágenes de las diferentes cámaras que tenemos en todos los espectros, y así tener como datos relevantes no solo en lo visible, sino con el resto de los instrumentos que están operando al mismo tiempo. Perfecto. Y Pilar en YouTube nos está preguntando si durante el trayecto de los 5 años se va a hacer trabajo de recolección de información, en específico en el cinturón de asteroides como Ceres. No, realmente no. Nuestra trayectoria no nos da la oportunidad de hacer este tipo de ciencia. Sin embargo,
obviamente tenemos 5 años y medio para ejercitar la nave y existen algunas actividades de caracterización, de calibración de nuestros instrumentos de ciencia para asegurarnos de que están listos para desempeñar sus funciones en Europa. Pero no tenemos el objetivo de investigar el sector específico que nuestro televidente preguntó. Muy bien. Y Ben, nos preguntan en Instagram que si comparáramos a Titán y a Europa, ¿cuál de las dos tiene más probabilidades de albergar vida? ¿Ponemos apuestas? Es una pregunta polémica, ¿no? Titán es también una luna que contiene un océano global de agua. Contiene también elementos químicos diversos, particularmente orgánicos. También tiene la posibilidad de generar fuentes de energía química para reacciones. Entonces, en ese sentido, Titán es también una alternativa para habitabilidad. De hecho, NASA tiene una misión que irá a Titán casi en paralelo, un poco más tarde, Dragonflight. ¿Cuál de aquellas dos posee mejores condiciones para habitabilidad? Me parece que esa será una de las preguntas que responderemos con cada una de las misiones. Y María José, solo para complementar un poco la respuesta de Ben, ambos lugares son lugares que queremos explorar, pero como la luna original, como de estos Icy Worlds, es Europa. Si estamos entusiasmados por visitar otros de estos lugares que hemos descubierto desde que Europa más o menos fue evaluada, es precisamente porque hemos mandado misiones que nos han dado la posibilidad de poder comparar Titán-Europa, pero hasta hace algunos pocos años, Ben me puede corregir si soy incorrecto, Europa era tal vez como el lugar más probable en donde podíamos encontrarlo, pero gracias a la misión de Cassini, pues como que tenemos datos extra que nos dan mucho entusiasmo para también explorar Titán. Claro. Y para aquellos que se acaban de unir, ¿podemos repetir una de las respuestas que era a la pregunta ¿a qué distancia máxima se va a acercar la nave a Europa? Sí, claro que sí. 25 kilómetros es lo más cercano que nos acercamos a ella. Muy bien. Y Juan José Barragán en YouTube nos pregunta si por favor podéis comentar todos los experimentos a bordo, que no son pocos. Claro que sí. Lo intento. Entonces, existen dos tipos de instrumentos en nuestra misión. Aquellos que operan evaluando datos de manera remota y aquellos que están diseñados para evaluar datos que entran en contacto tal vez con la nave. Los que investigan de manera remota incluyen las cámaras que mencioné. Entonces tenemos una cámara con dos tipos como de enfoque para fotos panorámicas como fotos de cerca que se llaman EYES. Asimismo tenemos cámaras en el infrarrojo cercano. Existen dos. Una que se llama eThemis, que lo que intenta hacer es medir la retención de calor de la superficie, mirar a ver si existen algunos de estos como, no sé, lugares donde puede emerger material como eruptivo, como un geyser, lagos subterráneos, este tipo de cosas como a nivel térmico, ¿verdad? Asimismo tenemos otra de estas cámaras que opera en el infrarrojo cercano, que está específicamente diseñada para evaluar a la distancia la composición de la superficie. Entonces nosotros sabemos que diferentes elementos químicos reflejan la luz de diferentes formas y este instrumento va a evaluar precisamente esta composición química, ¿verdad? En manera detallada. Entonces, eThemis, MAIS y las dos camaritas serían como más o menos esos 4 instrumentos como de remote sensing. Aparte de eso, tenemos instrumentos que operan de manera remota. El principal y por el cual la comunidad de ciencia está bastante entusiasmada de recibir datos es nuestro radar, ¿verdad? Nosotros mencionamos que Europa tiene una capa de hielo bastante gruesa, pero queremos investigar qué ocurre detrás de esa capa de hielo. Entonces, con este radar, nosotros podemos mapear lo que ocurre debajo de esta superficie. Opera en 2 bandas. Entonces nos va a dar bastante información. También tenemos otros 2 instrumentos que me parecen a mí bastante interesantes.
Uno es un espectrómetro de masa. De nuevo, el espectrómetro de masa requiere que volemos tal vez como por algunos de estos gases y polvos suspendidos alrededor de Europa para poder, digamos, investigar lo que ocurre ahí. Pero si tenemos suficiente suerte como de volar después de que Europa emita lo que se ha hipotezado que son como eventos tipo Geyser, este espectrómetro de masa nos va a dar bastantísima información junto con el otro instrumento que se llama SUDA, está diseñado específicamente para analizar los polvos. También tenemos un magnetómetro tradicional. La misión de Galileo ya tenía un magnetómetro y ese magnetómetro nos da pistas sobre precisamente esa composición, salinidad, este tipo de cosas. Esperamos obtener datos de mayor resolución que Galileo, pero igual es un magnetómetro. Y asimismo también en el área de ciencia gravitacional, que lo hacemos con el radio. Y me parece que Ben tiene bastante experiencia en esa área, entonces él tal vez nos pueda hablar sobre este particular experimento. Sí, con gravedad lo que hacemos es seguir la trayectoria de la nave, ¿no? Y dependiendo de cuál esa trayectoria es, podemos reconstruir el campo gravitacional de Europa y diferentes elementos en el interior de Europa contribuyen a ese campo gravitacional. Por ejemplo, las mareas del océano de Europa se reflejan en ese campo gravitacional y es uno de los objetivos principales en realidad de la investigación. Esta información se complementa muy bien con el magnetómetro, que es en realidad la principal evidencia de la existencia de un océano en Europa. Esa es la razón por la cual creemos que existe una masa gigante de agua. Es una señal en el magnetómetro de la misión de Galileo. Entonces, este magnetómetro que tendrá Europa Clipper es una versión mejorada de ese magnetómetro que, en complemento con gravedad, nos va a permitir estudiar la estructura oceánica, qué tipo de sales existen ahí y cuál es su relación con el espesor del hielo sobre este. Muy bien, parece que se ha aprovechado a fondo todo el espacio disponible para poner los instrumentos. Y a mí me gustaría saber si tenéis un instrumento o un experimento favorito, cada uno de vosotros. Bueno, yo trabajo en uno de los instrumentos. Tendría que decir gravedad. Ahora, me parece que todos los instrumentos de Clipper son maravillosos. No sé si podría elegir uno sobre lo otro. La verdad es que Europa Clipper ha sido una misión que ha sabido complementar muchas disciplinas para construir un nivel de conocimiento que será sistémico, ¿no? No vamos a medir cierta cosa por aquí por allá de Europa, vamos a construir una historia de cómo el sistema de Europa funciona para generar condiciones de habitabilidad y en qué nivel y qué tipo de habitabilidad produce. Entonces, creo que se ha hecho un tremendo trabajo ahí en integrar instrumentos que todos ellos, como lo describió Andrés, son magníficos. Desde las imágenes de radar a las imágenes termales también de la superficie de Europa. Estoy muy emocionado de ver esa data. ¿Y tú, Andrés? Para mí, mi instrumento favorito sería el espectrómetro de masa, MASSPEX, y en realidad no es tanto por tal vez la ciencia que espero obtener de él, sino porque sé que es un instrumento extremadamente complejo que tuvo que miniaturizarse bastante para poder volar en Europa y eso trajo muchísimos retos técnicos y pues cuando uno lo mira luce como en apariencia bastante chévere, ¿sí? Como algo como traído como desde la ciencia ficción. Entonces por eso me gusta mucho ese instrumento. Y ahora Oscar Cruz en Facebook nos pregunta si es cierto que la luna de la Tierra se está alejando cada vez más de la Tierra y si le pasa lo mismo a Europa respecto a Júpiter. Sí, es correcto. De manera muy lenta, ¿no? Es observable, de hecho lo podemos medir día a día en la Luna porque hay un sistema de láseres que instalaron los astronautas cuando fueron ahí. Podemos medir cómo la Luna se aleja de la Tierra. En el caso de Europa ocurre lo mismo, ¿no? Ahora es un poco más complicado porque Europa, al mismo tiempo que se aleja de Júpiter, está interactuando con sus lunas hermanas, Io y Ganímide, en algo que conocemos la resonancia de Laplace. Entonces es un sistema muy complicado desde el punto de vista gravitacional, un poco más complejo que el de la Luna, pero en ambos casos estas lunas se alejan del planeta que orbitan.
Y en Instagram nos están preguntando qué otros objetivos tiene la misión, aparte de ver si puede albergar vida Europa. Ese es el principal objetivo. Como objetivos secundarios, para lograr aquello, hay ciertos objetivos que tienen que ver con la caracterización del lugar, ¿no? Definir cuáles son las condiciones del lugar, desde un punto de vista geofísico. Esta ciencia que se ha hecho en la Tierra en décadas anteriores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de núcleo tiene la Tierra? Cosas que nos preguntábamos décadas atrás. En el caso de Europa no sabemos mucho de aquello que existe en el interior. Entonces, mucho de lo que tiene que ver con habitabilidad también corresponde con este tipo de objetivos de conocer el interior de la Luna, conocer cómo interactúa con su ambiente magnético, cosas de aquel estilo. Y en Instagram nos están preguntando si la temperatura de Europa es la adecuada para albergar vida. En la superficie no, es bastante gélido, ¿no? En el interior esperamos la temperatura, no es muy diferente a la temperatura a la que se derrite el agua, ¿no? Si hay un océano, significa que la temperatura ahí es de 273 Kelvin, a la temperatura a la cual se derrite el agua, es el mismo compuesto, ¿no? En ese sentido no cambia. Y si uno va un poco más profundo, la temperatura puede ser incluso más alta. Y una de las cosas interesantes acerca de la vida que sobrevive de energía que viene de reacciones químicas es que la encontramos también aquí en la Tierra en una diversidad de ambientes, ¿no? Las profundidades del océano terrestre albergan vida, sin embargo, las posibilidades de fotosíntesis ahí son escasas, casi nulas, ¿no? La luz no penetra a través de los 4 kilómetros de agua que existen en las profundidades del océano terrestre. Entonces, sí, la temperatura no es muy diferente a la que podríamos encontrar ahí en esas profundidades. Pero ven, cuando estamos hablando de vida en el océano de Europa no nos estamos refiriendo a peces, ¿verdad? Son organismos más pequeñitos. Por supuesto, sí. Sí. Y Luis en YouTube nos está preguntando cuánto dura la misión, se cree que pueda extenderse y cómo terminará. La misión en total está diseñada para durar los 10 añitos más o menos que tenemos como medio tiempo para llegar hasta Júpiter y el resto del tiempo como para hacer la misión. Sin embargo, como buenos ingenieros siempre dejamos margen extra en algunos de nuestros recursos, principalmente, por ejemplo, pues nuestros paneles solares se degradan con el tiempo, se degradan con la radiación. Va a llegar un punto en donde estos paneles solares no van a poder sostener, digamos, como las necesidades eléctricas de nuestra nave. Asimismo, para poder volar por Europa necesitamos bastante capacidad como de propulsión y cada uno de estos ajustes de trayectoria pues consume estos recursos. Entonces, tenemos márgenes. Es posible que si vemos que después de completar nuestra misión primaria, después de estos 10 años, podemos extenderla, seguramente muchas personas se van a ver interesadas, dependiendo de lo que descubramos, en extender esta misión. En términos de en dónde va a terminar, nuestra idea para... como el desecho de la nave, es asegurarnos de que se choque contra Júpiter, ¿sí? No queremos que se choque contra ninguna de las lunas como que orbitan Júpiter, debido a que existen grandes preguntas y no queremos contaminar tal vez ese entorno que hasta el momento es como pristino. Y ese es nuestro objetivo, asegurarnos que podemos llegar a Júpiter, nos chocamos contra Júpiter, sabemos que no vamos a contaminar Europa, y terminamos la misión. Perfecto. Y preguntan en Instagram cómo influirá el Europa Clipper en futuras misiones a otras lunas. Europa Clipper es un esfuerzo pionero, ¿no? En caracterizar un entorno que hasta este momento es lejano a nuestro conocimiento, alienígeno, ¿no? La caracterización que Europa Clipper va a desarrollar sobre Europa va a ser fundamental para definir ambientes que pueden ser explorados luego, ¿no? Tenemos lugares como Enceladus, que es una luna mucho más pequeña que Europa, pero que tiene condiciones similares. Una luna que orbita Saturno, donde hay geysers de actividad que mueven material desde el océano directamente al espacio exterior.
Así como Europa, también tenemos otras lunas como Ganímedes, que va a ser explorada por una misión europea en simultáneo a Europa Clipper. Entonces, el conocimiento que Clipper desarrolle con esta misión va a escribir los libros de los satélites gélidos por las décadas siguientes. Desde una perspectiva de ingeniería, cada misión que lanzamos son oportunidades para aprender más sobre el entorno en el que vamos a operar. Y por lo menos entre la misión Cassini y la misión Europa aprendimos muchas cosas. Dentro de ellas, por ejemplo, la misión Cassini solo podía dar información con un grupo de sus instrumentos al mismo tiempo y luego tenía que girar para que otros de sus instrumentos fueran expuestos hacia lo que querían observar. En Europa Clipper, por eso todos nuestros instrumentos están como en la misma cara como de la nave, para asegurarnos de que podemos coleccionar datos con todos los instrumentos al mismo tiempo. Son cositas así que vamos a aprender de Europa desde una perspectiva de ingeniería que seguramente nos van a ayudar a explorar otros entornos así de extremos y así como de retantes para poder investigar más allá. Y tenemos a varias personas en Instagram y también en YouTube que están preguntando si Europa es habitable para seres humanos en el futuro. Probablemente no. No es imposible, pero probablemente sea uno de los lugares donde es más difícil debido al campo magnético de Júpiter. Las temperaturas, sí. La pregunta que nos llega desde Instagram, y no sé si es una de las finales, es ¿qué tipo de descubrimiento haría que la misión sea un éxito rotundo en la opinión de cada uno de vosotros? Claro, una caracterización de los procesos que conectan el océano con los elementos más superficiales de la Tierra. Por ejemplo, una determinación de qué tan espesa es la capa de hielo, una determinación de los compuestos químicos en la superficie y cómo y con qué velocidad ellos emergen desde el océano, si es que acaso lo hacen. Ese tipo de cosas que hemos estado conversando anteriormente para mí serían éxitos rotundos, ¿no? Una de las cosas que estoy muy interesado tiene que ver con la cantidad de sales en el océano de Europa, ¿no? Sabemos que en la Tierra el océano es fundamental para la vida y particularmente la capacidad de circular es fundamental para la vida. El océano de la Tierra mueve nutrientes de un lado para otro, ajusta el clima, etc. Y esa circulación depende mucho de la concentración de sales. Para mí un éxito rotundo sería poder entender esa distribución de sales o ese contenido al menos en el océano de Europa y así iluminar un poco más el rol que tiene el océano de Europa para la habitabilidad del lugar. Para mí es algo que es de baja probabilidad, pero Hubble detectó lo que parecía como un geyser que emergía de Europa. Me gustaría que Europa Clipper pudiera volar inmediatamente después de que ocurriera uno de esos tipos de eventos, para así poder no solo medir a distancia, sino, no sé, bañar la nave en todas estas cosas muy interesantes que podrían emerger como esos geysers. Sería realmente un éxito rotundo. Obviamente no planeamos la misión como para que podamos lograr eso, sin embargo estamos listos por si se nos da la oportunidad. Perfecto. Y desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo para preguntas, pero muchas gracias por acompañarnos y contestar a tantas preguntas de nuestros espectadores, Andrés y Ben. Por supuesto, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, María José. Disfruté mucho esta charla. Yo también. Y gracias también a todos a los que nos acompañaron en línea. Hoy hemos recibido preguntas fantásticas y nos encanta poder charlar con vosotros en directo. Pero antes de que os vayáis, quiero ofreceros una oportunidad para los niños y las niñas que conocéis para que participen en esta misión. Se trata de un desafío artístico y tienes que pedirle a tus niños que se imaginen cómo se verían los seres vivos que podrían vivir en el océano de la Luna Europa y que nos envíen sus dibujos a través de la página web en español de Space Place. Además, también puedes aprender más sobre Europa Clipper a través de nuestro podcast en español, Universo Curioso de la NASA, que está disponible en todas las plataformas de podcast. Así que esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre la misión Europa Clipper. Recuerda unirte a nosotros para el lanzamiento de la nave espacial.
Su periodo de lanzamiento comienza el 10 de octubre desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA y podrás seguirlo en línea desde tu casa, en español y en inglés, a través de nuestra plataforma de streaming gratuita NASA Plus o los canales digitales de la NASA. Mantente informado sobre la misión y todo lo relacionado con la NASA siguiendo nuestras cuentas de redes sociales en español, que son NASA_ES en Instagram y X y NASA es en Facebook. Gracias a todos y todas y hasta la próxima.